arrancando con la nueva webinar que nos toca hoy. Vamos a estar hablando de el consumo del agua en olivos y cómo lograr eficiencia en el manejo del riego. Vamos a estar acompañados de dos importantes invitados, pero antes de empezar con el detalle de la webinar de hoy, les cuento que soy Valeria Selva, soy parte del equipo de marketing de Quilimo. Los voy a estar acompañando junto con mi compañera Victoria Villagarcía. Les cuento también que Quilimo es una startup nacida en Córdoba, Argentina, dedicada al monitoreo del riego en todo el mundo, y que creó este espacio llamado la Academia de Riego, donde vamos a compartir todo tipo de conocimientos relacionados al riego con especialistas y profesionales en cultivos extensivos e intensivos. Hoy, como les acabo de decir, nos toca hablar del consumo del agua en olivos y cómo lograr mayor eficiencia en el riego. Antes de entrar en tema, sí les quiero dar las gracias por estar del otro lado. Siempre ya somos más de 9.000 inscriptos en nuestras 22 webinars que llevamos. Sin ustedes esto no podría ser posible, así que les agradezco a todos por el apoyo, por estar del otro lado, y nos gustaría comentarles las alianzas que nos acompañan hoy, ¿sí? Los sponsors que hacen posible que este espacio siga adelante. Hoy día nos acompaña el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Chile, que nos acompañan desde hace ya varias webinars y nos apoyan y nos difunden este espacio. También nos acompañan el Consorcio de Experimentación Agrícola, que a través de sus asesores regionales multiplican las experiencias y que ponemos en la mesa en los diferentes grupos de trabajo. Nos acompaña SP Riego y MT Agro, que están dedicados a la venta e instalación del equipamiento para el riego, y también nos acompañan desde la editorial Riego de México, quienes hacen la difusión de todo el material que nosotros tenemos dentro de la academia, promueven las más avanzadas tecnologías para la producción de hortalizas y frutas, como así diferentes técnicas de riego. Vamos a ver si compartimos pantalla. Dennos un segundo, que avanzamos con la webinar que nos toca hoy. Esperen unos minutos. Vamos a ver si podemos compartir pantalla. Un segundo, que vamos a estar con unos temas de configuración. Mientras tanto, nos pueden ir contando quiénes están del otro lado, de qué país nos están escuchando. Cuéntenos quiénes están del otro lado. No dejen de pasar por nuestra página, por la Academia de Riego, la web de la Academia de Riego. Ahí van a poder encontrar todo el material que estamos permanentemente generando para este espacio. Incluso allí también pueden encontrar la agenda de las próximas webinars que nos vamos a encontrar para el mes de octubre y para el mes de noviembre. Pueden descargar las presentaciones, pueden descargar podcast y también los informes que hemos generado con los diferentes profesionales que han pasado por nuestro espacio.
Hoy nos acompañan dos importantes disertantes. Tenemos al ingeniero Marcelo Torres, ¿sí?, de la consultora AIT, la consultora agroindustrial que brinda asesoramiento en olivos, nogales, pistachos, uva de vinificación, uvas pasas y almendros. Marcelo Torres es asesor proveniente de Chilecito, La Rioja, Argentina. Es socio fundador de AIT Agroconsultora y es especializado en el sector olivícola. Brindó disertaciones nacionales e internacionales. Y también nos acompaña la ingeniera agrónoma Marina Viera. Tiene 1 año de trayectoria en la empresa en el área de soporte técnico, trabaja en conjunto con el equipo de cultivos intensivos de Chile, y a la vez es ejecutiva de cuentas de cultivos intensivos en Argentina, fundamentalmente dentro del área de Mendoza. Bienvenidos a ambos, es un placer tenerlos en esta webinar. Les cuento de qué se va a tratar la presentación de hoy. Vamos a ver la hoja de ruta. Como bien mencionábamos, vamos a estar hablando de lo que es el consumo de agua en el olivo y cómo lograr mayor eficiencia, ¿no? Y en este punto vamos a estar hablando de la relevancia o de la importancia del riego en el cultivo del olivo y qué factores tienen mayor impacto en el desarrollo del cultivo. También vamos a estar conversando sobre el KC y la evapotranspiración potencial, cómo se calculan, de dónde obtenemos estos datos, la importancia que tienen estos datos en el cálculo del consumo de agua del olivo, cómo lograr hacer una corrección adecuada en mi región para poder usar datos de otro lado. Vamos a hacer una evaluación, Marcelo nos va a ayudar a hacer una evaluación adecuada y el detalle de los costos que intervienen en el consumo de agua y puntualmente va a evaluar el costo energético. Finalmente también vamos a estar hablando de qué pautas tenemos, qué herramientas tenemos a mano para ser más eficientes en el riego del olivo. Vamos a ver si Marcelo ya está preparado del otro lado. Valeria. Perfecto. ¿Cómo estás, Marcelo? Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto como siempre estar acá en la Academia de Riego de Quilimo y bueno, preparado, gracias a todos por la inscripción, por participar. Realmente nos ha sorprendido la cantidad de gente que se ha inscrito. Sabemos que por ahí los horarios son medio complicados para la tarea rural y poder conectarse, pero tratamos de unir los tiempos para todos. También una grata sorpresa de colegas y gente conocida, amigos del exterior. También les doy la bienvenida, le agradezco el tiempo, la participación de Chile, de Perú, de Uruguay. Perdón si me olvido de alguno, pero muy contento porque nos estén acompañando. Y agradecer a la Academia y a Quilimo por este gesto de permitirme participar y llevar algunas respuestas que creo que pueden colaborar en este manejo eficiente del riego en el olivo. Dicho esto, también agradecer a toda la organización de Quilimo, a toda la gente que da apoyo, y Vicky, Vale y todo su grupo, que realmente hacen una tarea espectacular para que podamos poner a punto la presentación y la comunicación con la gente. Como bien decía Valeri, presentaba el tema, queremos comenzar a hablar sobre la eficiencia del riego en el olivar. Si bien podemos ahondar en técnicas, en ecuaciones para determinar la demanda del cultivo específicamente y luego trabajar en las variables de KC que afectan a la variable de evapotranspiración, pero no queremos
hacer esta charla demasiado pesada con cálculos y fórmulas. He tratado de encontrar un modo que le sea más ameno, más amigable, para que comprendamos el concepto y directamente a dónde podemos actuar en la determinación de la demanda de una manera más simple, y cómo podemos trabajar en la eficiencia de la aplicación del agua. Acá vemos un gráfico como lo que es la relevancia del riego en el manejo del cultivo. Como podrán ver, los dos principales aspectos que tienen que ver con este tema es el suelo, y el tema que nos trae hoy a convocatoria es el exceso o el déficit de agua que podemos manejar en ese cultivo, que nos van a dar respuesta a través de la fotosíntesis, el rendimiento, la calidad del fruto, cantidad de aceite o cantidad de pulpa, según se trate el destino, el comportamiento en cuanto a asfixia radicular, muerte de raíces por ese fenómeno, o bien por otro fenómeno como puede ser enfermedades o plagas. Todo esto incide en un 25% en el manejo total del cultivo y en sus expresiones, como vemos a la derecha. El suelo tiene un gran aporte, sin duda, pero es una materia que con gusto en cualquier otro momento lo podemos tratar, porque implica un 40% de respuesta en ese manejo. Estos dos aspectos entonces son los relevantes, y nos vamos a centrar en lo que hace a exceso o déficit de agua. La siguiente, vale. Para la corrección yo les traigo acá el caso concreto de la zona de Chilecito, La Rioja, Argentina. Vamos a hacer las aclaraciones para la gente que esté participando del exterior del país o de otras zonas de nuestro país. Por lo tanto, en la zona de Chilecito tenemos un periodo en el cual de octubre a enero, lo pueden estar viendo, dice KC igual, significa que utilizamos un valor de KC, de K sub C, de 0,85 durante ese lapso de 4 meses. Esto puede variar, habrá técnicos que utilizan 0,8, 0,79, 0,82, pero prácticamente durante los periodos de máximo requerimiento se mantienen estables. Eso también lo dicen las tablas, ¿no? Ahí les pongo el valor de 0,8, lo dice Davis, lo dice FAO, lo dice distintas bibliografías, lo establecen. Para todo el periodo de desarrollo del cultivo plantean un valor estable del K sub C. Yo les traigo acá un ejemplo que es, tomé el promedio de esos 4 meses para esta zona, para tomar un valor único y no variarlo mes a mes, de 7.7 milímetros promedio del periodo, que afectado por ese coeficiente de cultivo tendría una reposición diaria de 6.54 milímetros día. Eso es durante los 120 días del periodo de octubre hasta enero. Si yo trabajo, me meto dentro de ese mundo de 4 meses, que tengo un valor constante de K sub C, puedo encontrar eficiencia sin dudas. Esa eficiencia en su mínima expresión, porque da para más, esa mínima expresión está de acuerdo a las mediciones que hemos podido hacer junto con Quilimo y también en experiencia propia y de AIT en la zona de Chilecito. Hemos podido determinar que se puede corregir en 0,5 milímetros día ese valor, ¿no? En 0,5 milímetros. Es decir, que si estamos hablando de 6.54 de precipitación necesaria para reponer, podemos pasar a un valor de 6.04 milímetros, con un cambio del K sub C sería en ese caso de 0,85 a 0,78. La siguiente, por favor. Acá tenemos una tabla, abajo tienen la referencia, eso de la Universidad de Davis. El caso está bien marcado para la situación de olivos. Esto, el KC, B, C, D y E se refieren a los 4 periodos de desarrollo del cultivo, es decir, desde inicio de brotación hasta lograr la senescencia, o sea, el punto donde ya tenemos de cosecha se referiría en este caso, porque no es un caduco. Esos 4 momentos, que está abarcando un periodo no menor de 210 días, fíjense que Davis plantea la utilización de un K sub C de 0.8
igualitario para los 4 momentos de cultivo, los 4 periodos de cultivo. No hay variación en este punto. Eso es lo que les mencionaba al principio, que inclusive las tablas lo dicen y muchos agricultores o productores acuden a esta información y sin dudarlo lo aplican como su K sub C, pero ahí tenemos una bolsa gris a donde podemos encontrar muchas diferencias, seguramente hasta dentro de la propia Argentina, entre un punto y otro geográfico, y ni que hablar cuando hablamos de otro país. Entonces, este es el desafío con el cual vamos a trabajar ahora. La siguiente, por favor. Este valor de evapotranspiración potencial es también de la zona. Hemos tomado un periodo, se lo traje acá como demostración de lo que es la zona de Chilecito, más concretamente en la zona de Vichigasta, un distrito de acá de Chilecito, donde podrán ver la variación que existe entre los valores encontrados de TEP para un periodo agosto-abril, digamos, que estamos comprendiendo claramente desde octubre-enero, que es lo que estamos estudiando en este punto. Verán que varía arranca en 6.7, llegando a su máxima expresión en 8.12. Por eso les decía que tomando 7.7 estamos más que bien representados con este valor de evapotranspiración potencial para este periodo de 4 meses. El siguiente. Con respecto a la evapotranspiración potencial, este es un trabajo que lo traigo de referencia hecho en Chile, si bien es otro cultivo, pero la evapotranspiración muestra que durante un periodo de 13 años de evaluación, fíjense la proximidad entre una curva de un año con otra, es decir, no tiene prácticamente variación la evapotranspiración potencial entre un año y otro, durante 13 años de estudio. Por lo tanto, los valores que ustedes encuentren o determinen para cada zona difícilmente sufre una variación significativa de un año al otro. Es decir, que va a ser el dato muy confiable siempre y cuando se provenga de un instrumental calibrado y en condiciones. Eso se supone como hecho. Por lo tanto, la evapotranspiración potencial no va a variar año a año. Pueden confiar de ese dato que se mantiene estable por un lapso prolongado de tiempo. Eso es muy importante tenerlo en cuenta a los momentos de los cálculos. La siguiente. En este punto es el trabajo realizado durante el mismo periodo, donde estamos mostrando los valores de K sub C, que les decía, trabajado desde octubre hasta enero en 0.85, ¿no? Por eso ahí escribimos como que es el mismo K sub C, y ahí está la pregunta planteada, si dentro de ese periodo de 4 meses no suceden cosas que me debo hacer variar este K sub C, o no está exagerado este valor de 0.85 o está subestimado. Cualquiera de las dos hipótesis puede ser válida, ¿no? Por eso le traigo a alusión este gráfico donde pueden verlo más claramente. La siguiente, por favor. El coeficiente de cultivo para frutales, como también lo vemos, sigue siendo el mismo para todos los periodos de desarrollo, Y acá nos empezamos a introducir en lo que es el cálculo que yo he preparado para una situación tipo, una situación X tipo de la zona, muy representativa de muchos olivares, no solamente de Argentina, sino del exterior también, salvo los caudales de extracción por una perforación, que puede tener variación de acuerdo a la zona, etc. Por eso también puse el valor de litros por segundo, como acostumbran en otras regiones, para poder entender el valor de caudal de la perforación.
Este es un costo basado en un tipo de cambio que hoy tenemos disponible para la Argentina de 80 pesos argentinos por dólar, con lo cual se me fue la imagen. Nosotros podemos ver la imagen, ¿eh? Capaz que tenés problema en la pestaña. Cosas de la tecnología, no lo estoy pudiendo ver. Les pido disculpas, pero puedo ir avanzando de lo que recuerdo la presentación hasta que solucione el inconveniente internet. Estaba hablando de la presentación de los datos supuestos que vamos a tomar, una perforación de 200 metros cúbicos hora de producción de perforación. Estamos hablando de una plantación de 7x4, un cultivo semi-intensivo X, ¿no? Con un caudal, una cantidad de goteros por número de plantas, con un caudal por gotero, con una necesidad de, ahí están los emisores, 8 por planta de 3 litros hora, la capacidad del equipo en 0,85 milímetros hora, tratando con una bomba de 175 HP para este tipo de perforación. Eso no, traducido a kilowatt de la bomba son 130, regando 2 hectores de riego, un total de hectáreas regadas de 45, y esto está llevado a la zona nuestra de influencia de la que estamos hablando, de Chilecito, del Valle Antinápolis Colorado, de 7.000 hectáreas aproximadas de olivos. Podemos entrar en hectáreas más, hectáreas menos, no es el punto de discusión, y un ajuste aproximado de cantidad de perforaciones que involucrarían estas hectáreas en 156, con un costo para nuestra región en dólares, por eso lo puse en dólares. Cada lugar puede hacer sus ajustes. Esto incluye un promedio entre las dos bandas horarias que tenemos nosotros de máxima cantidad de uso de horas. Eso nos da el costo sin impuestos, solamente valor energético hora, de 3 centavos de dólar el kilowatt hora. ¿Puedes pasar la siguiente? Llega con demora. Seguimos con el delay. Por Dios, no puedo. Para que vayamos agilizando, ¿no querés dejar de proyectar pantalla, Marina, y que directamente presente pantalla? Intente presentar Marcelo directamente. Creo que es la diferencia entre transmisión de internet. Disculpen las molestias. Marce, ahora fíjate si vos podés compartir pantalla. A ver. Estamos tratando de compartir. ¿Estamos? Perfecto. Bueno, con las disculpas del caso, por supuesto. Seguimos avanzando con el costo energético que genera este ajuste. Recuerden que el primer punto que hablábamos de 6.54 milímetros, este era con un caso C, del cual estábamos hablando de 0.85. Con el ajuste de ese caso C, pasamos a tener una lámina de reposición para dar de 6.04 milímetros, y acá tienen los valores. En hora de bombeo día hay una diferencia de una hora entre cada uno. Esto llevado al periodo de 4 meses en horas de bombeo, tenemos 1.800 contra 1.700 horas.
días de bombeo por periodo para tener toda esta reposición, estamos en 103 contra 95, kilowatt hora promedio, bueno, estos son los valores, 240 contra 221.000, en dólares por kilowatt por el periodo estamos hablando de 7.923 dólares contra 7.315 dólares. Esta diferencia nos da 608 dólares, con lo cual, llevado al valor por hectárea, son 13 dólares con 54 centavos a las hectáreas que estamos considerando del total de la superficie de la zona, como 7.000 hectáreas. ¿Qué queremos decir con esto? Que un ajuste, fíjense en ustedes la tremenda incidencia que tienen ajustar solamente 0,5 milímetros diarios, 0,5 milímetros diarios, durante 4 meses del periodo del año de riego del olivar, prácticamente me provoca un impacto de 13 dólares con 50 por hectárea. Estos valores también los podemos mostrar llevados a, en términos energéticos directamente, estos 13 dólares con 50 en las 7.000 hectáreas, significa que durante 4 meses se nos esfuman por el aire 94.570 dólares para el sector comprendido. Esos días adicionales de bombeo que genera ese medio milímetro más que estamos regando por día, son 8 días adicionales más de bombeo, considerado en 17 horas por día. Esos kilowatts adicionales, bueno, son elocuentes los valores, 17.680, llevado a mega, son más que elocuentes durante ese periodo. Traje el ejemplo para ver esta ineficiencia, si se quiere, o falta de mayor trabajo durante esos 4 meses de análisis, qué significa en términos de agua y en términos de producción. En términos de agua, ese medio milímetro diario que nosotros dejamos de ajustar, significan en el periodo 60 milímetros por hectárea, y considerando el total de las 7.000 hectáreas que podemos estar incurriendo con este, entre comillas, error a convalidarse, son 420.000 milímetros, que son 42 millones de litros de agua simplemente, que lo estamos bombeando de una manera ineficiente porque el cultivo no lo necesita. Cabe destacar que ese medio milímetro diario está corroborado que no afecta en ningún aspecto productivo, ni de retorno, ni en el actual. No hay ninguna incidencia en el olivar que marque que estamos regando en forma deficitaria, sino simplemente haciendo un ajuste con tecnología durante ese periodo, con el uso de la tecnología durante ese periodo. ¿Y qué significa? Es medir, utilizando la tecnología que está disponible hoy, y que llevados a términos de producción, como puede ser un olivar de mesa o un olivar aceitero, con valores bastante conservadores para el momento, estos 60 milímetros llevados a 3.000 hectáreas de cultivar de mesa que pueden estar considerados en la zona, significa todos estos milímetros, 180.000 en este periodo de 4 meses. Consideramos la demanda durante ese periodo en 725 milímetros de demanda de riego, necesidad de riego, por lo cual nosotros con ese adicional de agua que estábamos dando podríamos habilitar a regar 248 hectáreas más en la región. Esas 248 hectáreas con un total de producción conservador de 6 toneladas de aceituna, y ven en los supuestos de abajo, de 6 toneladas de aceituna promedio por hectárea, simplemente ese valor, estamos hablando de casi 1.500 toneladas extras de producción que me generaría este ajuste en el caso C. Eso llevado a ingreso bruto, tomando un valor promedio de 580 dólares para la tonelada de aceituna de mesa, significa no menos de 864.000 dólares, y eso llevado a hectárea de las 3.000 que estamos considerando como involucradas en la producción de mesa de la zona, significa 288 dólares adicionales por hectárea de un cultivar de mesa. Llevado el caso de aceite, considero 4.000 hectáreas de aceitera en la zona, la cantidad de los milímetros que están ahí expresados, la misma demanda se considera, las horas a regar adicionales son diferentes, pues son 331 hectáreas, perdón, no horas sino hectáreas,
a que se podrían regar en ese periodo, lo cual con una producción también de la misma cantidad de aceitunas, 6 toneladas por hectárea promedio, y llevado a un rendimiento promedio, también lo pueden ver, de aceituna tomado un 15% solamente, y un valor de la tonelada de aceite de $1.900, ustedes podrán ver, impactan $560.000 adicionales que podrían obtenerse con un valor por hectárea, dividiéndolo en las 4.000, de $141.5 adicionales por hectárea. Entonces, ¿qué significa esto? Que trabajando en la eficiencia simplemente de un solo factor como un K sub C, demuestra el tremendo impacto que puede tener en el uso eficiente del agua como primer punto y de preocupación para todo el mundo, el uso eficiente del recurso, aumentar la rentabilidad, pero no solamente eso, sino me permite la incorporación claramente de la tecnología para que yo pueda ser cada vez más eficiente en la medición de estos parámetros, no solamente del K sub C, sino de cuándo y cuánto regar, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, estos datos, con quien quiera, después lo puedo compartir y lo podamos discutir de la manera que lo considere, y no hay ningún tipo de problema, están mis datos para que nos contactemos. Entonces, la respuesta o las preguntas empiezan a ser, ¿qué podemos hacer para ser eficientes en el uso del agua? Entonces, ¿cómo ajusto yo ese K sub C que acabamos de ver? Si usted me está diciendo que ajuste 0,5 milímetros día, pero ¿cómo lo hago? ¿De qué manera? ¿Cómo lo mido? Siempre para cualquier persona que no es del rubro y se inicia en la actividad olivícola, en este caso en particular, es común, no digo que sea correcto, pero es común comenzar por el sistema de riego antes que conocer la demanda del cultivo, ¿no? Eso es un error común y general que cometemos. Por lo tanto, el primer punto a considerar es la determinación de la demanda del cultivo para cada zona. Ese sub 0 va a ser distinto en Mendoza, en San Juan, en Copiapó, en Talca, en Tacna, etc. Entonces, esa sub 0 hay que tenerla muy clara y de acuerdo a qué cultivo voy a tener, si es de mesa o aceite, en el caso del olivo, voy a establecer mi K sub C para cada uno de los lugares. Pero primero la determinación de la demanda, no el sistema de riego primero, porque nos suelen decir a veces, te hago un sistema de riego, te lo diseño para 5 milímetros porque es lo que la zona se hace. Ese es un gran error que cometemos y se ha cometido ese tipo de errores, ¿no? Entonces, primero la demanda y la necesidad del cultivo. Segundo, el lugar donde estoy, qué textura de suelo tengo, qué capacidad de campo tiene mi suelo, qué punto de marchitez permanente, porque de esa diferencia de CC y PMP voy a tener el agua disponible total de mi suelo. Y sobre esa agua disponible, supongamos para un arenoso, lo digo rápido, de 18% volumétrico de capacidad de campo de agua, con un punto de marchitez que puede ser de 9%, volumétrico también, tenemos un rango para reponer entre 18 y 9. Generalmente todas las tablas y todos los trabajos prácticos llevados durante, le diría, casi 20 años a esta parte, demuestran que trabajando en el 50% de ese rango, es decir, estamos hablando prácticamente a 14% de unidad volumétrica de agua en el suelo, hacemos la reposición de nuestro riego. Esa es una generalidad. Luego, cada campo lo puede ir adaptando de acuerdo a cómo le cambie los valores de capacidad de campo y punto de marchitez permanente. Pero ese manejo es muy importante porque voy a determinar la cantidad y la frecuencia de mi riego. Por supuesto, ahora viene el diseño adecuado del sistema de riego. Conociendo mi suelo y conociendo la demanda de mi cultivo, voy a poder establecer qué número de goteros, qué longitud final de líneas quiero, qué separación de gotero, qué caudal de gotero, qué capacidad final tiene mi equipo, con la disponibilidad de agua que puede ser predial, que puede ser, en el caso de otros países, como ser bombeamos directamente del río, o tenemos también el caso de Mendoza, donde existe la misma posibilidad, o tenemos turno de riego, etc. Tenemos que conocer
la disponibilidad de agua del predio o disponibilidad predial del agua. Pasamos al aspecto de planificación del riego. También acá solemos cometer otro error. Armamos una buena planilla de diseño del equipo de riego y una buena planilla de la planificación del riego, es decir, del cálculo. Un buen Excel y a veces ahí termina la historia. Y la historia está al 50%, o puede darse al 100% las necesidades, pero realmente no termina acá la novela. La planificación de riego es una etapa. ¿Es certera? No, no es certera, es teórica. ¿Qué necesito para que sea certera, con mayor certeza, con mayor grado de eficiencia este cálculo teórico? Y la otra parte, que es el control de la ejecución de esa planilla de riego a campo, que es el control de la humedad del suelo y de los comportamientos de las variables del suelo de acuerdo a las necesidades que yo haya establecido para mi sistema. De acá viene si hay una discordia entre los datos de la planificación de riego y los controles de humedad del suelo, está habiendo alguna dificultad. Esa dificultad puede llegar a pasar, como no, por un caso de necesidad de reingeniería del sistema de riego. Obviamente ya lo tengo instalado, necesito establecer una reingeniería de ese equipo para que empiecen a cumplirse pautas que yo he planificado en la planilla bajo la demanda real que tengo de reposición de agua de acuerdo al cultivar y al destino de ese cultivar. Otro tema importante es trabajar en las pérdidas, en las reparaciones de las pérdidas, que cuando nos preguntamos todo a campo, no, yo arreglo todo, está todo arreglado, no hay pérdidas. Sin embargo, por ahí pasamos por una válvula, pasamos por un purgador y hay goteos, hay pérdidas, pasamos por un equipo de filtrado y hay pérdidas, y así sucesivamente se suman y se multiplican este tipo de pérdidas. El ejemplo más concreto es una pérdida domiciliaria de una canilla, de una gota, que ustedes ya lo saben por publicidades, etcétera, la cantidad enorme de agua que se pierde. Así que imagínense en hectáreas de 500 hectáreas, 600, 1000 o más. Imagínense esos puntos mínimos de pérdida multiplicados por la cantidad de purgadores, de cantidades de válvulas, cantidades de equipos filtrados, etcétera. Las pérdidas no son menores, es decir, que no hay una pérdida solo cuando veo un charco grande de agua. Hay pérdidas mínimas que no las estoy valorando y que significan mucho dinero y una pérdida del uso del recurso hídrico. También mantener las auditorías de nuestro sistema de riego es fundamental. Una vez por año auditar nuestro sistema nosotros mismos, tener un punto de monitoreo por equipo de riego de 16 goteros marcados, preestablecidos, marcados para siempre. Gastemos el tiempo en marcar esos 16 goteros y lo vamos a medir todos los años, medir su caudal y medir la presión de la línea y poder estar verificando que ese equipo queda calibrado y está arrojando los milímetros horas que yo he establecido en mi planificación, o estoy suponiendo que es lo que estoy poniendo. Esa auditoría es fundamental. Y también, por supuesto, el monitoreo del sistema de bombeo, porque acá se producen grandes diferencias, a veces con un desgaste de equipo, la bomba no tiene la misma capacidad de extracción, con un desgaste previo no está sacando los mismos metros cúbicos hora que nosotros teníamos calculados en la explotación, o también los niveles para otras regiones, los niveles de los cursos de agua donde estoy bombeando realmente han bajado, o bien las predicciones, en el caso de Chile, hay predicciones por tablas, ya el sistema hídrico del gobierno de Chile lo predice, se permite predecir esta disponibilidad con un grado de probabilidad de que ocurra ese fenómeno de bajante o de mayor disponibilidad. Entonces, eso se puede utilizar al momento de hacer la planificación y estaríamos con todos los aspectos cubiertos, ¿no? Este monitoreo del bombeo es saber bien cuando estamos cayéndonos con amperaje o tenemos una deficiencia en línea de suministro energética. Todo eso va a afectar, obviamente, a la cantidad de agua que yo voy a poder ofrecer a mi cultivo, y durante a veces ocurre un periodo importante de riego. Y siempre la deficiencia eléctrica o problema de bombeo viene cuando más lo usamos, no cuando no lo usamos. Entonces,
el estado de nuestro sistema de bombeo es importante a la hora de controlar la ejecución de la planificación y los milímetros que es estimado aplicar. Pasando al tema estricto del control de mi planificación, y para eso saber la humedad o estado hídrico de la plantación, hay distintos métodos, que también la lista puede ser más larga de esta si se quiere, pero pasando de sondas de FDR, de TDR, termografía, Geolander, imágenes satelitales y datos meteorológicos, que esto es lo que hemos trabajado mucho más en nuestras mediciones, que ya lo van a ver más adelante, para el ajuste del CASUB-C, y con ayuda también de campo de las sondas FDR, que nos permiten, junto con dendrómetro, estar haciendo un monitoreo completo de la información que necesitamos para ser más precisos en el momento de hacer una reducción o una suba en la determinación de la demanda del cultivo. Entonces, con esta amplia gama, todos tienen factores a favor y en contra, ¿sí? La termografía, por ejemplo, no está todavía bien desenvolviéndose porque hay algunos elementos donde se debe tener cuidado por temperatura de canopia, hace falta algún software, etcétera, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, donde podemos ver las ventajas y desventajas del sistema. Bomba y Geolander es un muy buen elemento, pero también con sus puntos a favor y en contra. Y lo más tradicional, como calicatas, que parten de la impresión ocular y la impresión de una mano, ¿no? También podemos usar en las calicatas sondas que sean portátiles para poder estar determinando la humedad del suelo. Pero cuando las hectáreas aumentan, cada vez los métodos tradicionales y más demandantes de mano de obra, etcétera, tornan más dificultosa la labor del control de la humedad, porque evidentemente más superficie, hacer un gran número de calicatas lleva tiempo y eso a veces no es factible hacerlo una vez por semana por lo menos, es bastante cansador, salvo que esté un implemento mecánico que nos ayude. Marcelo, antes que Sí, continúes, vamos a interactuar con el público que nos está escuchando del otro lado y le vamos sí, a preguntar a ellos, ¿cómo determinan ellos cuándo y cuánto regar, te parece? Para que ellos sí, mismos nos perfecto. cuenten ahora y podamos tener una respuesta con el público. ¿Cómo determinan cuándo y cuánto regar con estas opciones que estaba mencionando Marcelo en el slide? Tenemos calicatas, a ojo, sondas, usamos el case de tabla, tienen algún software que los acompaña. Veamos qué nos cuentan desde el otro lado. Venimos parejo. Bien, nos viene ganando Calicata, que creo que es, no sé si es la respuesta que esperabas, Marcelo, que la mayoría de los que nos están escuchando del otro lado miden con Calicatas. Sí, conozco esa realidad, me parece que es una muy buena herramienta. Lo que digo es que a veces en grandes superficies, no digo imposible, pero se torna cada vez más complicado evaluar tantos sectores como necesita evaluarse, ¿no? Y ya vamos a ver algunas características que se han detectado últimamente hasta dentro de un mismo lote o de un lote contiguo con otro, las diferencias que tienen, y haciendo un punto, una calicata, supongamos cada 50 hectáreas, un módulo o un lote de riego, hay diferencias inclusive hasta el lote de riego que está al lado mismo. Entonces, estos métodos son buenos, pero pierden efectividad pierden representatividad cuando empezamos a hablar de una variable de suelo importante, como suele suceder en nuestros suelos que son aluvionales. Hay mezclas de capa, hay horizonte que aparece limo, aparece pedregullo, aparece arena gruesa, intercalada unas con otras. Entonces es muy difícil tener la heterogeneidad de ese suelo, de esa textura, en 100 hectáreas, por ejemplo. Por lo tanto, este tipo de metodología incurre en algún grado de error porque no toda esa zona de 100 hectáreas tiene el mismo requerimiento, y así esto apunta a la eficiencia, ¿no? Y que hoy tenemos disponible la tecnología para utilizarla,
para sacar provecho de eso, y como vimos mínimamente ese ejemplo que les mostraba en la energía, solamente durante 4 meses podemos pagar la tecnología. No hay una barrera. Desde el productor pequeño de 10, 20 hectáreas podemos tener la disponibilidad de la tecnología hasta que tenga al de 1000, 1500, 2000 hectáreas, con más razón. Entonces, la disponibilidad de energía siendo eficientes, perdón, la disponibilidad de la tecnología siendo eficientes, se paga. Eso quiero que quede claro y demostrado. La tecnología se paga. Y está en nuestra decisión serlo o no ser eficiente en la aplicación del recurso agua. Adelante nomás. Las sondas fijas o portátiles, bueno, pueden ser puntos fijos donde trabajemos con sondas tipo EnviroScan, donde puede estar midiendo un punto, 10 puntos, 100 puntos. Es decir, en el mismo punto de medición podemos medir de cada 10 centímetros, podemos medir cada metro, podemos medir como querramos. Realmente es un elemento muy bueno, con información muy completa. Y este punto puede ser fijo o puede ser sondas que se pueden trasladar hacia distintos puntos preestablecidos, que se puede ir trasladando la sonda y midiendo las condiciones sin necesidad de tener que perforar el suelo cada vez que quiero medir, ¿no? La termografía, como les decía, ¿no? Ventajas y desventajas, ahí lo están viendo. Necesita un programa computacional especial para hacer interpretación, requiere el uso de una cámara termal, necesita calibración. Entonces son puntos que hay que tener cuidado todavía, porque no es una herramienta que estemos encontrando un gran ajuste, no como lo fue y lo ha demostrado en muchas oportunidades Yolander, o lo ha demostrado sensores FDR, que lo ha demostrado claramente su efectividad y su simpleza en el momento de la interpretación de los datos, sin ningún tipo de problema. Tenemos acá el ejemplo de dendrometría, que esto es un caso de un dendrómetro donde vamos mirando lo que son contracciones de tallo. Esas contracciones de tallo se condicen con los flujos del aparato o del sistema cinemático y también el floema. Estas contracciones nos indican momentos de máxima o mínima demanda del cultivo, los momentos de aprovechamiento del agua o apertura estomática, como así también cierre estomático del cultivo. Nos permite combinar, entender valores de sonda, de FDR, mirándolo también con ayuda del dendrómetro. Esto es lo que hemos hecho nosotros en nuestra experiencia. Durante varios años llevamos trabajando este sistema y la verdad que funciona bien. También requiere calibración, cuidado, eso requiere calibración, por lo tanto hay que hacerlo. Y acá estamos lo que son la información que nos puede estar brindando una sonda FDR. En azul, como pueden ver, es la cantidad de agua que acumula este suelo luego de un riego. Ese pico está marcando la capacidad máxima de saturación de ese suelo, que puede estar, supongamos, un arenoso, sigamos con el mismo ejemplo, en un 20% de saturación, a donde señala el drenaje ocurrido durante un par de horas. Ese drenaje es todo el agua gravitacional que ha podido drenar, y la que queda realmente contenida en el suelo es la capacidad que tiene de retener mi suelo en esa condición, que puede ser, supongamos, 16, 17% de capacidad de campo, y ese es nuestro punto de capacidad de campo. Así que una cosa interesante que les quiero dejar la inquietud, esto la verdad lo debo agradecer mucho a Raúl Ferreira, que nos ha enseñado bastante sobre interpretación de sondas en Chile, y la verdad que una eminencia en el tema. Luego de un par de horas podemos determinar a través solamente de los sensores, determinar nuestra capacidad de campo y punto de marchitez permanente, sin necesidad de hacer un análisis estrictamente de suelo para eso. Como decía, este primer punto rojo es la capacidad de campo de ese tipo de suelo, como lo estamos viendo. El sensor muestra estacionamientos, como ven, y caídas dentro de las dos barras rojas que vemos. El estacionamiento corresponde a una inactividad del sistema radicular que se corresponde
corresponde con periodos de cierre estomático. La caída, obviamente, apertura estomática y consumo, hay consumo de agua. Entonces, también esto me muestra una actividad de mi sistema radicular, que eso también es muy importante. Acuerden la primera gráfica que empezamos en la charla, que el 40% de la respuesta del manejo del olivar viene dado por el suelo. Entonces, si estamos haciendo bien nuestro riego, esta pendiente es buena que suceda, como el primer círculo señalado, esa pendiente, ese bajante es bueno que suceda porque está consumiendo una raíz activa, está funcionando, hay presencia de oxígeno en mi suelo, está bien oxigenado, está bien equilibrado entre contenido de agua y oxígeno, por lo tanto estoy trabajando bien con mi frecuencia y cantidad de agua repuesta. Luego, cuando la curva del sensor empieza a estacionarse, obviamente empieza a no haber consumo porque no hay agua, o está el agua fuertemente retenida, tal que no puede ser extraída por la succión que realiza la raíz en ese caso, hasta llegar al punto del marchitez permanente, ¿no? Donde el concepto lo dice claro, una vez aplicado agua no hay una respuesta inmediata en la reposición del estado deficitario hídrico foliar, ¿no? El gráfico que ven en el centro es tanto los excesos de agua son perjudiciales para el rendimiento, como el eje de las Y y el eje de las X. Establecer un punto durante el cual yo voy a hacer la reposición, como puede ser en el punto inferior rojo, el segundo punto, si yo hago la reposición de agua en ese valor de contenido hídrico total del suelo, he logrado reponer agua con la mayor cantidad de oxígeno que le he podido dar a mis raíces. Y si ustedes ven el valor total, supongamos entre 18% que haya llegado a este pico del sensor cuando regué, y entre supongamos 10%, me voy a ubicar a un punto de 14, 12 en el valor de reposición, que es lo que hablamos al principio, de reponer al 50% de esa brecha entre 18 y 9, ¿no? El 50%. Para otros cultivos varía ese punto de reposición que se llama P, un punto P de reposición, está tabulado también, está sugerido por tabla, pero si nos vamos a un exceso de agua, nosotros caemos en el rendimiento por asfixia radicular y por síntesis de hormonas que no estimulan a la producción, sino al cierre estomático y a la caída de la transpiración, por lo tanto hay problemas con la fotosíntesis. Y el déficit de agua también sucede exactamente lo mismo, por lo tanto este tipo de calibración de curvas y comprensión de las curvas a campo, que no son difíciles de interpretar, son sencillas y de entendimiento de cualquiera, así que están disponibles y cada vez este tipo de aparato o tecnología más con la ayuda del dendrómetro y de sondas FDR, podemos hacer los ajustes en cuanto a la frecuencia de riego y a la intensidad de cada riego, ¿no? Primero hay un periodo prolongado de tiempo, donde este tiempo inicial crece el tallo. Este periodo son de 7 días, 7 días de recurrencia del riego, es decir, entre un riego y otro había una separación de 7 días. Ven cómo el tallo empezó a estabilizarse, a quedarse, por lo tanto hay una reducción posterior en los días de riego, pasamos a 5 días y hay una respuesta en el crecimiento del tallo nuevamente, comienza acá a descender otra vez, por lo tanto hay un ajuste en un día menos, hasta que llegamos al último en 3 días de separación entre riego y riego, donde ya encontramos también la pendiente positiva en el tallo. Esto es un ejemplo claro de la utilización de dos tecnologías para ajustar una frecuencia de riego cuando ya sabemos la cantidad, como lo hemos estado viendo hace instantes en la anterior gráfica. Cuidado también que estas curvas, estos sensores, perdón, de FDR necesitan calibración. Esta calibración, como pueden ver en la gráfica, una vez que hemos aplicado un determinado volumen de agua y conocido después al
punto de estabilización de ese suelo, cuando ha pasado todo el agua gravitacional, la lectura correcta comienza a ser a partir de las 30 horas para adelante, por lo menos hasta casi 50 horas, diría, ¿no? Entonces, en este lapso de lectura, es correcta la interpretación que estamos haciendo. Por lo tanto, el trabajo de calibración a capacidad de campo de ese suelo se necesita hacer. No inmediatamente que aplique agua voy a ir a leer a las 5 horas de aplicado río porque estoy cometiendo errores importantes en la consideración del agua. Este tipo de calibración hay que hacerlas en las curvas para ver que cumpla este parámetro, que es un ejemplo, o el que ustedes instalen puede ver que se cumpla a las 10 horas, por ejemplo, de haber instalado el equipo en el campo. La bomba Jolander, también lo mencionamos al principio, miden potencial hídrico cinemático en las hojas del cultivo. Hay una serie de requisitos, como es, ya lo vamos a ver en la gráfica siguiente, de tapar hoja, previo a cortarse, hay una necesidad de estar en un horario estimado fijo para cada punto de medición, para poder repetirlo y que sean comparativas las mediciones que hacemos. Una muy buena herramienta con una muy buena correlación, pero también tiene este grado de complejidad en las cuestiones a tener en cuenta al momento de obtener los resultados, ¿no? También se complica cuando el área a muestrear es cada vez más grande, para cumplir bien las horas exactas entre una medición de un día y otro. Por ejemplo, si voy al lote 2 a las 8 de la mañana, por decir un horario cualquiera, se complica ir nuevamente en el día siguiente al mismo horario. Por ahí no es lo mismo trabajar 8 o 8:30 horas, no tiene el mismo comportamiento de medidas de potencial en el cultivo. Ahí lo vamos a ver con un detalle, con dos tratamientos. Supongamos que estamos en una condición del 40% de aplicación de agua sobre del ET sub C, o sea, de la demanda del cultivo, contra una del 120%. Fíjense las diferencias que tienen tomando cubierta la hoja antes de cortar, ¿sí? Hay una diferencia entre ambas situaciones, es decir, cuando tenemos un diferencial de condición hídrica en el cultivo, hay una diferencia de lectura en megapascal. Cuidado. Lo mismo que si la hoja ha sido cubierta después de cortar, con respecto antes de cortar, fíjense en el diferencial que tenemos, o sea que podemos incurrir en error. Y con respecto a no cubierta, también hay una diferencia importante y se puede incurrir en error en este caso. Todo instrumental necesita su revisión, ninguno es malo, sino que lo que estoy destacando es la necesidad y atención que se debe brindar en las variables de calibración de cada uno. Pasando ya más en detalle a nuestro trabajo aquí en la zona, la gente de Quilimo tuvo la amabilidad de ponernos bajo un demostrativo, dos parcelas de olivos continuas en la zona de Enguinán, de Chilecito, donde la variedad es manzanilla, y nosotros con la estación meteorológica que tiene la finca Mache, en este caso del ingeniero Alarcón, quien es mi socio, trabajamos juntos en AIT, pudimos contrarrestar, o sea, comparar los valores de T sub C arrojados por esa estación y los valores de T sub C que nos estaba brindando Quilimo estrictamente para esas dos parcelas. Tanto acá ven olivo 1, olivo 2, significa que son las dos parcelas, en este caso contiguas. Vemos que en ambos casos tienen diferencias entre el ET sub C de Quilimo versus la ET sub C de la estación, siendo que la estación, destaco que está dentro de un convenio institucional donde se puede revisar sus datos y se puede calibrar la misma, ¿no? Hay diferencias entre ambos, siempre durante los periodos de invierno, prácticamente otoño-invierno, estamos por debajo con nuestra estimación que los valores arrojados por Quilimo, y claramente hay una diferencia, notable diferencia, entre un lote y otro. Esto es lo que les decía al principio. Fíjense que es un lote contiguo y tiene distintos valores de demanda del cultivo, no son exactamente los mismos, ¿no? Entonces ahí es donde nos estamos metiendo esa bolsa gris que yo les decía,
del K sub C durante 4 meses solamente según el estudio que habíamos realizado. Hay diferencias en el mismo cultivar, en la misma variedad, con la misma fecha de plantación, plantados uno al lado del otro. Hay diferencia de extracción o de demanda de agua. Acá pasamos lo que es mensual, los valores de K sub C para el olivo, entre los datos que obtuvimos de Quilimo con sus imágenes satelital y la red de estaciones meteorológicas circundantes a la zona versus la nuestra. Verán que también hay una diferencia, sin embargo, es bastante ajustada la determinación que pudimos hacer porque lleva varios años de trabajo, varios años de consulta, no solamente es nuestra, sino muchos profesionales que nos han ayudado también en la corrección de estos valores y por supuesto la ayuda de la gente de Quilimo para que le proporcionemos estos datos de estación meteorológica y que pudiéramos trabajar con mucha objetividad y mucho profesionalismo en encontrar estos valores, ¿no? La diferencia en este sub C totales entre abril y septiembre, para el olivo en este caso, son aproximadamente 50 milímetros, 50.9, entre las determinaciones de Quilimo y las determinaciones nuestras, con lo cual hay una diferencia no demasiado significativa, porque van a ver que luego en el valor total, van a ver que esa diferencia se ve minimizada en un 1%, es decir, estamos hablando de poca diferencia total durante el periodo de 6 meses comparativamente con lo que sucede con un periodo que se esté considerando menor. Es decir, nuestro trabajo en este aspecto ha sido relevante para poder determinar que durante un periodo de tiempo, y más aún en un periodo bastante tranquilo de demanda ambiental como es otoño e invierno, más diría invierno, hay consumo y hay diferencias en ese consumo, y hay diferencias en la estimación de ese K sub C que puede llegar a afectarnos sensiblemente cuando analizamos un periodo de alto consumo. Los valores de este subsidiario estimados fueron en promedio para los 6 meses consideraron 15,9% mayores a los estimados empleando el ET sub 0 de la estación meteorológica y los KC de AIT Consultora. De acuerdo a los datos estimados por Quilimo, el cultivo de apotranspirol, lo que les decía, 50 milímetros por encima de los 209 que estimamos nosotros, y las mayores diferencias se registraron entre los meses de mayo, junio y julio. Con respecto a esta información, es decir, por algunas dudas en cuanto a la validación de esta información satelital con ajuste de algoritmo por valores de evapotranspiración dado por red de estaciones meteorológicas, les traje acá este artículo de validación de las mediciones satelitales por USDA. Pueden ingresar a la página de USDA y encontrarlo. No hay menos de 10 o 15 trabajos que validan, acá abajo los tienen descritos cada uno, hasta inclusive medición de salinidad de los océanos, realizado por parte de imágenes satelitales y de red de estaciones meteorológicas. Es decir, en cuanto a validación de la información, es más que elocuente la disponibilidad de trabajos que hay para encontrar la justificación de la utilización del método o no. La calicata, como hablaban, y casi todos están coincidiendo en cuanto a la encuesta, que es el método más utilizado para el control de la humedad. Obviamente que es una calicata de inicio de temporada, con lo cual no solamente se quiere observar como en la imagen está, la profundidad del sistema radicular, la distribución del bulbo, etc. Es una calicata generosa para este aspecto, no es una calicata solamente de control de humedad, que puede ser mucho más reducida. Sin embargo, pueden ver la zona activa de raíces, como en la segunda imagen, estamos en condiciones de bajo contenido hídrico, quizás por una separación inadecuada de las mangueras hacia ambos lados del tronco de la planta, quizás puede ser ese el motivo, y ven en la imagen superior una correcta distribución del bulbo con respecto a la línea de plantación. Entonces,
La calicata es un elemento importante, pero de mucha subjetividad, que habría que agregarle el uso de algunos sensores portátiles que nos ayudan a quitar esa subjetividad en la evaluación del contenido de agua óptimo al momento de considerar al riego o al 50% de la necesidad de regar o al momento lejos del riego. Esto puede confeccionarse planillas y poder ir en esos tres ítems, ir diciendo cada calicata observada en qué posición nos encontramos, ¿no? Y si la aplicación de riego fue hace un día y encontramos que la observación de campo nos dice que estamos próximos al riego, evidentemente un problema serio, un problema de línea, un problema de obturación, un problema de precipitación del equipo, del sector, de la válvula, o no se abrió, etc. Entonces, esas planillas que acompañan a la evaluación de la calicata son más que necesarias. Acá vemos cómo la teoría de una planilla de planificación de equipo de riego no se concreta en la realidad con la imagen de abajo, ¿no? Tenemos mal ubicada una manguera, supongamos en este caso, y estamos regando inadecuadamente la zona de mayor actividad radicular de la planta, ¿no? Entonces son sumamente necesarios los trabajos de testeo de campo más la planificación de riego que hemos realizado. Entonces, lo que decíamos al principio, no vamos a empezar por la ventana cuando concluimos la casa, cuando queremos iniciar un campo y decir, voy a diseñar el equipo de riego inmediatamente sin ni siquiera conocer la demanda de agua. Entonces no empiezo poniendo el parque arriba del techo de la casa. Entonces tengo que empezar en forma ordenada, ¿no? Este es un gráfico, una foto bastante simpática que les puede ayudar a pensar cada vez que toca una decisión de ampliarse en superficie o de iniciarse en la actividad para considerar seriamente la determinación de la necesidad de demanda del cultivo primero y luego, conociendo variables zonales, suelo, etcétera, vamos recién al diseño del equipo. Así que con esto prácticamente queda terminada mi exposición, estoy a disposición y quiero que quede claro el concepto. Tenemos formas de ser eficientes y pagar la tecnología para ser eficientes. No hay excusa para eso. Cada cual adaptará la tecnología que más le agrade, la que más le simpatice, la que se sienta más cómodo, pero no estamos justificados en no usarla. Podemos usarla y ser muy eficientes en la determinación de la demanda del cultivo. Muchas gracias. Gracias, Marcelo, excelente. Les dejamos a todos, debajo pueden hacer sus preguntas en el chat para que Marcelo les vaya contestando mientras Marina se prepara para presentar su parte. Pueden ir haciendo sus preguntas y si no, después vamos a tener unos breves minutos cortitos porque estamos un poco pasados de tiempo para responderlas en vivo. Mientras tanto, le pregunto, porque hablaste mucho de eficiencia, ¿no? Y entonces le pregunto a los que están del otro lado si conocen el costo que tienen y que están pagando del milímetro de riego aplicado, si tienen en cuenta ese costo. Qué importante que decías, Marcelo, me quedo con el slide donde vos mencionabas todas las oportunidades que tenemos para mejorar en la eficiencia, ¿no? Que eran muchas, que tenemos muchos puntos de fuga en esto de la eficiencia en lo que es el uso del agua. Y es acá donde, bueno, Marina viene a contarnos un poquito y a acompañar un poco tu charla y mostrar esto de las imágenes satelitales y cómo lograr que un KC ajustado nos permita también ajustar esa eficiencia en el uso del agua. Bueno, acá tenemos las respuestas de la encuesta y tenemos que un 61% no conoce el costo del milímetro y qué importante es siempre medir, ¿no? Siempre saber lo que estamos perdiendo para poder mejorar en esos puntos. Así que bienvenida Marina, te escuchamos atentos para ver qué oportunidades tenemos. Bueno, buenas tardes, Vale. Bueno, gracias
Gracias a vos, a Vicky, por darme este espacio. Gracias, Marcelo, por también compartir este espacio conmigo. No sé si quieren que comparta yo pantalla o continúe compartiendo mejor, Marcelo. No quiero cortar mucho por el tiempo. Seguís, Marcelo, no cambiaron la pantalla. Si querés seguís, Marcelo, y le acompañas a Marina, por favor. Por supuesto. Gracias. Perfecto. ¿Cómo estás, Buenísimo. Marina? Bueno, Un tal gusto. ¿Cómo estás, Marcelo? Tal como, bueno, vos venís comentando un poco, Quilimo es una herramienta muy útil para poder tomar esta decisión de cuánto y cuándo regar. Creo que nos ayuda mucho a saber cuánto realmente necesita nuestro cultivo, cómo identificar estos momentos de máxima demanda, estos periodos críticos sin que nos quedemos cortos con el agua, y también en otros momentos no desperdiciar, ¿no? Cómo hacer un uso adecuado del recurso. Y también, bueno, disminuir gastos. Creo que el aporte que hiciste, este análisis que hiciste de cuánto nos cuesta regar, es sumamente valioso. Así que, bueno, en base a eso, yo lo que les quiero presentar ahora es cómo funciona el Limo, cómo se ve la plataforma, para que ustedes tengan una idea de todos los datos que engloba. Nosotros trabajamos con Big Data, que es este procesamiento, grandes volúmenes de datos, de información, todo para que se procese y nos dé una recomendación de riego, ¿sí? Pasamos al siguiente. Nosotros trabajamos con un balance hídrico que, bueno, como todo balance tiene entradas y salidas, ¿sí? Las entradas están dadas por los riegos, por las lluvias, y la salida está dada por la evapotranspiración, es decir, la evaporación del agua del suelo y la transpiración de las plantas. Pero este balance se alimenta de datos, de la interacción de datos de meteorológicos, de imágenes satelitales y de los datos del mismo huerto, del mismo campo, ¿sí? De cada uno de los sectores que nosotros vamos a tomar, que van a ser nuestra unidad de trabajo. Como les decía, bueno, de las imágenes satelitales, nosotros actualmente estamos trabajando con diferentes satélites como MODIS, Landsat, Sentinel, y estamos incorporando imágenes de alta resolución de Planet. De estas imágenes nosotros tomamos, de las imágenes satelitales, nosotros tomamos la imagen de NDVI, que es este índice de vegetación, de donde vamos a tomar un valor de NDVI diario, y en base a la correlación que sabemos que hay con el KC, vamos a obtener un valor de KC, del coeficiente del cultivo. De los datos meteorológicos que mencioné anteriormente, acá vamos a partir de las estaciones meteorológicas que se encuentran cercanas al campo. Nosotros tenemos una red de estaciones, como ya antes les mencionó también Marcelo. Trabajamos con una red de estaciones en los sectores donde trabajamos, en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Perú, en México. Y de acá, bueno, de esto vamos tomando todos los datos de humedad, de temperatura, de radiación, velocidad del viento. Todos estos datos los procesamos y mediante la fórmula de Penman-Monteith calculamos la evapotranspiración potencial. A este valor de evapopotencial nosotros lo vamos a afectar por ese KC diario que les conté anteriormente que vamos a calcular, y así vamos a obtener la evapotranspiración real del cultivo, ¿sí? Esto nos va a permitir conocer mejor la demanda y proporcionar así realmente el agua que necesita nuestro cultivo. En cuanto a los datos del campo, nosotros en la primera reunión que tenemos con el productor nos ponemos de acuerdo en cuáles van a ser los sectores a monitorear. En el caso de que muchos sectores se ríen el mismo día o se ríen en conjunto, también podemos ver cómo distribuir, cómo ingresarlos al sistema en ese caso, en caso de que haya diferentes variedades, en el caso de olivo, que sean plantas de diferente edad. Hacemos una caracterización de suelos para saber cuánta agua útil pueden almacenar estos suelos, a qué profundidad pueden ir nuestros balances. Tenemos en cuenta cuál es el sistema de riego que el productor utiliza, cuál es la eficiencia de ese sistema de riego. Planteamos una estrategia también de riego que va a ser la que va a continuar durante toda la temporada. ¿Sí? Toda esta información es la que nosotros utilizamos para generar nuestro balance hídrico. Así es como se ve la plataforma. Una vez que ingresamos lote por lote, podemos ir observando
En la parte central está el balance. Hacia la izquierda nosotros tenemos ahí el detalle de cuál es el lote, de cuál es el umbral establecido, cuál es el riego acumulado en milímetros, bueno, qué cultivo, en este caso olivo, cuándo fue la fecha en que se dio de alta este lote, cuál es la recomendación, que ya voy un poquito más y se las voy a mostrar en detalle. Abajo tenemos la imagen de NDVI y tiene flechas para ir hacia adelante o hacia atrás para ver toda la secuencia de imágenes. Si seguimos hacia la derecha, vamos a ver el gráfico de KC, y podemos seleccionar para ver el gráfico de KC y para ver el gráfico de la evapotranspiración. Bueno, si nos ponemos a ver el balance, tienen la curva de agua útil en color azul, diaria. Ustedes pueden observar el porcentaje de agua útil diario que tienen en el suelo, en ese perfil. Tienen el ingreso de los riegos, que son las barritas de color rojo, y cómo va cambiando a medida que ingresan un riego. Tienen un umbral. En este caso, el productor, bueno, su estrategia fue poner un umbral fijo durante toda la temporada en 60%, si bien en algunos momentos tuvo dificultades para llegar a ese umbral, porque tuvo problemas con el agua, pero bueno, lo quiso mantener así. Nosotros recomendamos siempre que el umbral no sea algo fijo, que sea algo variable, que vaya cambiando en función del estado fenológico del cultivo y de los periodos críticos. Ya más adelante les voy a mostrar otro ejemplo de otro balance donde el productor iba modificando este umbral. Y bueno, abajo pueden ver las actividades que son los riegos que el productor ha ido ingresando, que en caso también algo que incorporamos fue que se pudieran eliminar, porque a veces uno lo cargaba, se confundía y bueno, era un poco más complicado. Ahora el productor puede ingresar el dato y de ser necesario eliminarlo y volverlo a cargar, no hay problema. En esta otra filmina pueden ver abajo que está seleccionada la evapotranspiración, la curva de evapo, donde tienen diferencia en color azul la evapotranspiración potencial de la zona, y abajo está en color rojo la evapotranspiración del cultivo. Esta es la que ya está afectada por el KC y es la que realmente muestra la demanda de nuestro cultivo, ¿no? Ahí tienen para ir corroborando y viendo las diferencias. Este es el balance hídrico que les mencioné anteriormente, con donde el productor modificó el umbral, inició con uno de 60% y en periodo crítico lo decidió aumentar a un 70%. Y fue siguiendo las recomendaciones para ajustarse a ese umbral. Bueno, acá les quise mostrar un poco los KC del caso de finca de Chilecito, donde podemos ver los dos, son lotes continuos de olivo, y pueden ver el KC de tabla, que es bastante estático, tiene un momento de inicio, una parte donde queda planchado el KC durante unos meses y después vuelve a subir. En cambio, el KC que mostraba Quilimo en la misma época va siendo variable y más dinámico, ¿no? Entonces, en ambos casos se subestimó el KC y el requerimiento hídrico en ambos lotes. Y a su vez eran lotes continuos y contiguos, perdón, y tienen un KC completamente diferente. Este es otro caso de otro productor que está en Chile, en la cuarta región, y que lo mismo, son 3 lotes donde cada uno de los KC son diferentes en uno en sí, también son 3 lotes uno al lado del otro, y comparado con un KC teórico que usaba el productor, donde también está sobreestimando en este caso con respecto a la real demanda que tiene su cultivo. Acá lo que les quise dar es ejemplo de imágenes de NDVI que podemos obtener a lo largo de la temporada. Hay muchas más que estas. Bueno, yo tomé una hoja de este productor para que pudieran ver la secuencia y pudieran ir viendo el avance de cultivo en la temporada y la cantidad de imágenes que tienen, ¿no? Si pueden apreciar del 24 del 10 al 26, al 29, o sea, cada muy poquitos días están teniendo imágenes nuevas, y eso creo que ayuda a ver que también el KC siempre es bastante actualizado, los valores
automáticamente, y bueno, tienen valores reales del día a día en la finca. Ahí está. Y bueno, en cuanto a la recomendación en este caso, bueno, dice regar 4 horas, 5 minutos, o sea, lo que sería equivalente a 5 milímetros en los próximos 3 días. La recomendación, por lo que ven, es bastante simple, es concisa, está en milímetros y en horas, en el caso que así el productor lo desee, o solamente en milímetros puede aparecer. En este caso, bueno, es una recomendación de regar, pero también puede ser de no regar en el próximo periodo de tiempo, hasta la próxima recomendación, si no es necesario, o sea, para no usar y derrochar agua. Las recomendaciones actualmente son 2 veces a la semana, o una vez, depende de las necesidades del productor y cómo se organicen para regar. Quiero destacar, sí, que si las recomendaciones son automáticas y se generan a partir de todos estos datos que nosotros ingresamos al sistema, los datos satelitales, los datos meteorológicos y los del campo, hay un grupo de ingenieros agrónomos en soporte técnico que verificamos que estas recomendaciones realmente sean correctas, que sean óptimas para cada campo, para cada lote, y bueno, y según lo que acordamos con el productor, ¿no? Siguiendo estrategia. En caso de que estrategias cambien a la mitad de la temporada o algo, eso se hace un reajuste. Esto es cómo se deben cargar los ríos y las lluvias. El productor con un simple clic ingresa a precipitaciones y puede ingresar la fecha en que ocurrió la precipitación y cuántos milímetros. Y en cuanto a los riegos, lo mismo, la fecha en que efectuó el riego y los milímetros o horas que regó, y eso se carga automáticamente en el sistema y se ajusta la curva. Y por último, y para no robarles más tiempo, con el objetivo, bueno, más tiempo, estamos conectados ante las necesidades, consultas del productor. Tienen un ejecutivo de cuenta, que es un ingeniero agrónomo, que toda la temporada tiene nuestro número de WhatsApp, así que pueden llamarnos o mandarnos mensajes, audios, en cualquier momento, y nosotros, si tienen alguna inquietud, lo podemos resolver por ahí. Si necesitan de repente que se cambie el umbral o cualquier acción, también podemos estar en contacto. Así que creo que eso en estos momentos es bastante útil, y sobre todo lo de poder estar conectados a pesar de las cuarentenas y de todo, creo que es algo bastante valioso. Bueno, acá estaría mi presentación, así ya no le robamos más tiempo a la gente. Sí. Si tienen dudas o algo, saben que están a disposición. Sí, gracias Marina, excelente la presentación. Gracias Marcelo por haber estado. Tenemos 2 preguntas, pero estamos sumamente pasados de tiempo, y lo que vamos a hacer es escribirles y contestarles a ellos para no robarles más tiempo al resto del público. Les agradecemos estar presentes del otro lado, agradecemos a Marcelo, a AIT y también a Marina por semejantes presentaciones, y les comentamos que el jueves que viene estamos con también webinar nuevamente. Especialmente vamos a estar tratando el tema de tomate industria, pautas de manejo para el tomate industria, así que quedan todos invitados para participar nuevamente el jueves que viene. Cualquier duda nos pueden escribir, pueden entrar a la página de la Academia de Riego para encontrar la agenda de las próximas webinars. Gracias, gracias Marcelo. Muchísimas gracias, un saludo a todos. Muchísimas gracias. Adiós. Nos vemos en el próximo webinar. Chau, chau. Chao.